Si tienes alopecia androgenética y estás perdiendo pelo en la zona frontal y las entradas, en este vídeo te voy a explicar paso a paso lo que tienes que hacer para recuperar tu pelo sin realizarte un injerto capilar. Antes de nada, puesto que este vídeo es un resumen sobre los tratamientos más interesantes a día de hoy para tratar la alopecia androgenética, te dejaré en la descripción de este vídeo links a los vídeos donde hablo en detalle sobre cada compuesto que verás en este vídeo. Lo primero de todo, tienes que ser consciente de que cuanto antes empieces a tratar tu alopecia, mejores serán los resultados que puedas obtener con el tratamiento. Si tardas mucho tiempo en tratar tu alopecia, corres el riesgo de que los folículos afectados se deterioren hasta llegar a un punto en que sea imposible que vuelva a crecer pelo en ellos. Segundo, debes saber que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. El primero, la sensibilidad de tus folículos a la dihidrotestosterona o DHT. Y el segundo, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. De esta forma, las dos mejores vías para detener el avance de tu alopecia y recuperar parte del pelo perdido son, primero, reducir la sensibilidad de tus folículos a la DHT y segundo, reducir la cantidad de DHT que tienes en el cuero cabelludo. Los tratamientos más populares y efectivos para tratar la alopecia androgenética, en concreto las alopecias localizadas en la zona de las entradas, son los inhibidores sistémicos de la enzima 5-alfa reductasa, como finasteride y dutasteride. La enzima 5-alfa reductasa es la encargada de transformar la testosterona en DHT. Y sí, en este vídeo no te puedo recomendar el uso de Sopalmetto porque, aunque es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, solo ha demostrado ser efectivo en alopecias pequeñas localizadas en la zona de la coronilla. En cuanto a finasteride, lo que debes saber es que es el único inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética. La dosis recomendada de este tratamiento es la de 1 miligramo al día. Desde 1999 sabemos que finasteride es efectivo haciendo crecer pelo en la zona frontal y las entradas. En un ensayo clínico publicado hace 24 años, los investigadores encontraron que 1 miligramo al día de finasteride es efectivo haciendo crecer pelo tanto en la zona frontal como en las entradas. Y dutasteride puede ser hasta 100 veces más efectivo inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride y hasta 3 veces más efectivo inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Dicho esto, sobre el papel, dutasteride debería ser más efectivo haciendo crecer pelo en la zona frontal y las entradas, pero en la práctica no es 100 veces ni 3 veces más efectivo que finasteride. Si te interesa este tema, hace tiempo publiqué el vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha que explica y compara la eficacia de finasteride y dutasteride para tratar la alopecia androgenética. El vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha que explica y compara la eficacia de finasteride y dutasteride para hacer crecer pelo en la zona frontal y las entradas. Te dejaré los links en la descripción. En definitiva, lo que debes saber es que estos dos tratamientos son los más efectivos que puedes encontrar en tu farmacia de confianza para recuperar el pelo en la zona frontal y las entradas. Finasteride y dutasteride deberían ser la base de cualquier tratamiento para la alopecia androgenética. La dosis recomendada de finasteride es la de 1 miligramo al día. La dosis recomendada de dutasteride es la de 0,5 miligramos al día. Otro punto importante a tener en cuenta es que finasteride se presenta en formato de pastillas y dutasteride en cápsulas. Esto hace que sea muy fácil dosificar la pastilla de finasteride, mientras que es imposible hacer esto con dutasteride. Me gustaría hacer una rápida mención a las isoflavonas de la soja, que también podrían disminuir los niveles de DHT. Evidentemente no al nivel de finasteride o dutasteride, pero teniendo en cuenta que podemos añadir fácilmente la soja a nuestra alimentación, su uso podría ser bastante interesante. En uno de mis últimos vídeos hablo sobre los alimentos que podrían ayudarte a mejorar el estado de tu pelo y de tu piel. Si no lo has visto, deberías verlo, pero después de ver este vídeo, claro está. Por otro lado, tenemos los antiandrógenos tópicos con efectos locales en la zona de aplicación.
Entre estos, los más interesantes que puedes encontrar en la farmacia son finasteride tópico y ketoconazol, siendo finasteride el más efectivo de los dos. Hace poco subí un vídeo sobre finasteride tópico con motivo de que por fin se ha empezado a comercializar en las farmacias de toda España. El uso de finasteride tópico es especialmente interesante pasado el primer año de tratamiento con finasteride oral, si quieres mantener las ganancias obtenidas con este tratamiento. Por otro lado, la forma más efectiva de ketoconazol es el formato de crema al 2%. Este compuesto antifúngico también ha demostrado tener propiedades antiandrogénicas y además tiene una eficacia comparable a minoxidil tópico al 2%. También puedes encontrar ketoconazol en formato de gel o champú al 1 y al 2%, pero como digo, el formato de crema es más interesante debido a que el compuesto puede estar más tiempo en contacto con la piel y de esta forma aumenta su eficacia. Si vas a usar ketoconazol, deberás usarlo 2 a 3 veces por semana. Si quieres saber cómo usar la crema de ketoconazol, tengo un vídeo dedicado a este tema. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Por otro lado, tendríamos a RU58841, otro antiandrógeno no esteroideo de uso tópico. El problema de este fármaco es que no se puede obtener de forma libre y es difícil adquirirlo, aunque sin duda los estudios realizados al respecto parecían indicar que este fármaco podría ser una opción muy interesante para tratar la alopecia androgenética. El problema es que debido a la complejidad de su formulación y preservación se ha dejado de investigar. Eso sí, en los pocos estudios que tenemos, la eficacia de este tratamiento tópico parecía ser comparable a finasteride oral. Dicho esto, otro compuesto llamado CB0301, también conocido como Breezula o clascoterona, podría ser aprobado y comercializado dentro de poco. Este tratamiento tópico compite selectivamente por los receptores androgénicos. También podría ser una buena alternativa para tratar la alopecia androgenética. Por otro lado, también existe la versión tópica de dutasteride, pero no se vende de forma libre y no tenemos ningún estudio de rigor que haya analizado su eficacia y la haya comparado contra los tratamientos aprobados por la FDA como finasteride oral y minoxidil tópico. Dicho esto, es importante volver a recordar que la base de cualquier tratamiento para una alopecia localizada en la zona frontal y las entradas debería ser finasteride y dutasteride. Pasemos a ver ahora los tratamientos que pueden reducir la sensibilidad de los folículos a la DHT, como son la pirilutamida y GT20029. Sin duda alguna, estos son los tratamientos más prometedores para la alopecia androgenética. Y sí, digo prometedores porque todavía no han salido al mercado. Ahora bien, estos compuestos pueden suponer un antes y un después en los tratamientos para la alopecia, puesto que ataca un factor diferente y clave en esta afección, la sensibilidad de los folículos a la DHT. No sería descabellado pensar que la combinación de finasteride o dutasteride con GT20029 o la pirilutamida pueda suponer que miles de personas recuperen su pelo tanto en la zona frontal como en las entradas. Ahora tenemos que hablar de minoxidil, y en concreto de minoxidil tópico, que junto con finasteride oral son los únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética. Y sabemos que la combinación de finasteride y minoxidil reporta mejores resultados que solamente utilizar finasteride, algo parecido a lo que sucede con ketoconazol, solo que minoxidil es ligeramente más efectivo. Debes saber que la concentración al 5% es la que ha probado ser más efectiva. Es más efectiva que la concentración al 2%. Curiosamente, también es más efectiva que la concentración al 10%. La forma recomendada de uso de minoxidil tópico es al 5% aplicado 2 veces al día. Por otro lado, existe una versión de minoxidil en espuma que no contiene propilenglicol, una sustancia que puede causar dermatitis de contacto, prurito y descamación del cuero cabelludo, por lo que esta opción podría ser interesante si presentas alguno de estos problemas, aunque hoy en día hay alternativas líquidas de minoxidil sin propilenglicol, como Regaxidil. Además, no tenemos estudios en humanos que comparen la eficacia de minoxidil en espuma contra minoxidil tópico. Por último, tenemos la versión oral de minoxidil. Esta versión presenta varias ventajas con respecto a minoxidil tópico. Es más barato, puede resultar más cómodo de usar. Algunos pacientes sugieren que les resulta más fácil ser constantes con el tratamiento. No deja residuos en el pelo y puedes usar productos para el pelo como gominas, lacas, ceras y fibras capilares.
El problema es que de momento no existe evidencia de rigor que sugiera que sea más efectivo que minoxidil tópico y existe el riesgo de sufrir efectos secundarios realmente graves. Sin duda, este es con diferencia el tratamiento más peligroso de todos los que vamos a ver en este vídeo. Si quieres saber más al respecto, te dejaré links a varios vídeos donde explico toda la ciencia relacionada con el uso de minoxidil oral en la alopecia androgenética. Minoxidil tópico se convierte en su forma activa sulfato de minoxidil a través de la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular, en caso de que tengas una baja actividad de esta enzima y minoxidil no sea efectivo. En tu caso, hay 3 tratamientos que te pueden ayudar a mejorar tanto la eficacia como la absorción de minoxidil: la tretinoína, la cafeína líquida y el dermaroller. La crema de tretinoína al 0,05% ha demostrado ser capaz de aumentar la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular y además puede servir para tratar la alopecia areata. Por otro lado, la cafeína tópica no solo puede mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil tópico, sino que además la concentración al 0,2% puede tener una eficacia comparable a la de minoxidil al 5%. Por último, el uso del dermaroller de 1,5 milímetros aplicado una vez por semana ha demostrado mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil tópico. De nuevo, te dejaré un vídeo muy completo en la descripción donde analizo este tema en detalle. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Algo bastante interesante que deberías saber es que gracias a un estudio de 2002 que analizó la eficacia de diferentes combinaciones de finasteride oral, minoxidil tópico y ketoconazol en 100 pacientes con alopecia androgenética, sabemos que la combinación de finasteride y minoxidil es la más efectiva de todas, seguida por la combinación de finasteride y ketoconazol, que es más efectiva que solo usar finasteride oral. Y la combinación de finasteride, minoxidil y ketoconazol forma el denominado como Big 3, que sin duda es uno de los tratamientos más efectivos y populares para la alopecia androgenética. Este tratamiento no solo es una buena opción para empezar a tratar una alopecia localizada en las entradas y en la zona frontal, sino que también es realmente barato y asequible para todos los bolsillos. Llega el turno de las menciones especiales, tratamientos que podrían ayudarte a recuperar pelo en las entradas en la zona frontal, pero sobre los que necesitamos más evidencia. Primero tendríamos a SM04554, un tratamiento tópico que se dirige a la vía de la WNT o beta-catenina. Según diferentes estudios, la activación de la señalización de la vía WNT o beta-catenina juega un papel fundamental en la regeneración del folículo piloso. Lo interesante de este tratamiento es que podría ser una alternativa para aquellas personas que no responden bien a los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. Como siguiente mención especial tenemos a alfa-tradiol al 0,025%, que ha demostrado cierta efectividad para detener el avance de la alopecia androgenética femenina, pero por desgracia no tenemos evidencia de rigor en hombres. También tenemos que hacer una mención especial para retensil y nanoxidil, tratamientos que podrían ser interesantes, pero sin duda necesitamos más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. En cuanto a las mesoterapias y el PRP, necesitamos más estudios que analicen la eficacia y la seguridad de estos tratamientos. No tenemos estudios de rigor que comparen la eficacia de estos tratamientos contra finasteride oral y minoxidil tópico, por lo que teniendo en cuenta su alto coste y el hecho de que tienes que ir a una clínica especializada para realizar el tratamiento, no son alternativas demasiado interesantes. ¿Y qué pasa con las vitaminas para el pelo? Poder recuperar el pelo en mis entradas usando vitaminas como la biotina, el zinc y la vitamina D. Tienes que saber que tener una deficiencia de cualquier vitamina o mineral puede causar pérdida de pelo. En este sentido, si seguimos una dieta basada en frutas, verduras, cereales integrales, granos enteros, legumbres, frutos secos y semillas, no deberemos suplementarnos con ninguna vitamina, salvo quizás la vitamina B12. Es cierto que de estas 3 vitaminas, quizás la vitamina D sería la más interesante de suplementar, sobre todo en invierno. Incluso el zinc es una vitamina más interesante de suplementar que la biotina. Como viene siendo la tónica del vídeo, encontrarás más información al respecto en la descripción.
En cuanto a los aceites para el pelo, un estudio de 2015 sugiere que el aceite de romero podría tener una eficacia comparable a minoxidil tópico al 2%, y por otro lado no existe evidencia de rigor en humanos que analice la eficacia del aceite de menta. Solo tenemos un estudio realizado en ratones. De nuevo necesitamos mucha más evidencia sobre estos aceites para poder recomendar su uso. Por otro lado, tenemos las terapias láser de baja frecuencia o las gorras láser. En este caso sí que tenemos evidencia en humanos que parece indicar que estos tratamientos podrían ser efectivos haciendo crecer pelo. Como apunta esta revisión de 2022, la terapia láser combinada con minoxidil y finasteride podría tener un efecto sinérgico, al tener cada compuesto un mecanismo de actuación distinto, aunque necesitamos más evidencia al respecto. Si has llegado hasta aquí, primero te doy la enhorabuena y segundo, no malgastes tu dinero en champús crecepelos porque no funcionan, con la única excepción del champú de ketoconazol. El resto son puro aceite de serpiente. Ahora bien, si quieres usar un champú de uso diario de calidad, te recomiendo usar el champú de Nature Vital para cabellos secos o grasos. No hará que recuperes tu pelo, pero es el champú que yo mismo utilizo y tiene una buena composición. No me pagan para que lo diga, aunque no estaría de más que lo hicieran. Si quieres echar un vistazo, te dejaré el link a mi página de Amazon donde encontrarás diferentes productos para el pelo, incluido ese champú que podrían ayudarte para tratar tu alopecia. Tampoco malgastes tu dinero en lociones crecepelos con sopalmento, ginkgo biloba, biotina y demás compuestos que tampoco han demostrado tener ningún tipo de eficacia en formato tópico. Finalmente, debes saber que no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos tratamientos. Lo que le ha funcionado muy bien a X persona no tiene por qué funcionarte igual de bien a ti. Tienes que ser consciente de que el resultado que puedes obtener con tu tratamiento dependerá de varios factores, como tu genética, que determinará en gran medida la respuesta a los fármacos, el tiempo que tardaste en empezar a tratar tu alopecia desde que supiste que padecías esta afección, el tipo de tratamiento que utilices y lo constante que seas con el mismo. Además, si pasado un año no consigues recuperar todo el pelo que esperabas, no habrás perdido tu tiempo, puesto que si optas por realizarte un injerto de pelo antes de realizarte el injerto, deberás haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo, en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Si quieres ver casos de pacientes y su evolución en la zona frontal y las entradas con los tratamientos que hemos visto en este vídeo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.